labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día. ¿Va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, te escucho como con un eco, como si fuéramos más, qué bueno. Sí, somos muchos, yo. Te escucho como esquizo. No sé quién soy. No, ahora se escucha bien. Sí, ahora se escucha bárbaro. Bueno, comenzamos una nueva edición de Déjamelo Pensar. Ya tenemos como una historia, una pequeña historia en Radio H. Sí. Y empezamos así, todos los lunes, con alguna reflexión que a veces dura 20 minutos, vamos a tratar que dure 10 o menos. Pero antes de salir de casa estuve viendo, recién lo comentábamos Sergio, el allanamiento a camioneros. 150 gendarmes, ¿no? Uno pensaba que no había nafta para llevar a Stornelli. De repente aparecen 150 gendarmes en lugares insospechados como la sede de camioneros donde estaban buscando aparentemente armas, porque es siempre la misma acusación, siempre es el mismo fetiche. Lo vienen haciendo desde el gobierno de Cristina, cuando decían que había organizaciones militantes armadas. Hemos también tratado aquí en este mismo espacio el tema de cómo les sirve y cómo utilizan este tipo de gobiernos fascistoides que todavía no están categorizados en la ciencia política, las palabras, la palabra terrorismo y la palabra narcotráfico. Muy interesante. Después en algún otro momento vemos cómo sigue la secuencia de López Obrador en México, que liberó el mercado de drogas como una manera de dar por concluida la etapa de lucha contra el narcotráfico al modo Estados Unidos, que es lo que estamos haciendo en América Latina ahora bajo la égida de Trump y sus secuaces. Pero hoy cuando veía esas escenas, los camioneros y la gente que estaba yendo, porque era la obra social, ¿no? Sí. Finalmente creo que se equivocaron de dirección. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Mandan 150 gendarmes y se equivoca la dirección. Lo impresionante es la jueza que ordenó este allanamiento, es la subrogante del juez Carzoglio, que era el que había dicho que 2 representantes de la AFI le habían venido a pedir que no solo lo dijo el juez Carzoglio, sino que lo confirmó Gustavo Arribas, el jefe de la AFI. Eso está comprobado. Y eso es cierto porque no solo lo denunció el juez Carzoglio, sino que Gustavo Arribas lo confirmó y con esa desfachatez confirmó que había mandado 2 agentes de la AFI para decirle a Carzoglio, Macri quiere a Pablo Moyano preso. Eso, sucede en Arabia Saudita, vamos a aclarar. No, sucede en muchos países del mundo. Estamos llegando a esos niveles de degradación institucional solamente hallables donde hay sultanatos, califatos, monarquías sin control, porque no en cualquier monarquía se hacen desfachateces semejantes. Pero lo curioso es que mientras tanto y en paralelo, uno, deja de sintonizar un canal y pasa al otro o escucha alguna radio y de lo que están hablando de los 10 puntos para acordar del llamado a los 10 puntos programáticos con merengue para llegar a octubre, ¿no? Con Rosa Rococó quieren los 10 puntos programáticos. Y ahí llegamos y volvemos, que es en lo que me interesa centrarnos en esta primera parte de este programa, al lenguaje del PRO, sobre el que hoy voy a ver si les leo una de las contratapas que salieron en mi nuevo libro, el que salió con el diario, que son las contratapas antimacristas, básicamente, porque son las que van desde el 2016 a principios de 2019. Hay mucho material ahí, mucha reflexión sobre qué tipo de lenguaje utiliza el PRO y cómo hay que escuchar las palabras de los funcionarios de este gobierno. No es fácil,
porque nosotros creemos, tenemos una idea de lo que es una palabra y de lo que es una declaración política, por ejemplo, y creemos, porque así lo hemos vivido, y es correcto que lo veamos, digamos, la anomalía no está en nuestro oído ni en nuestra manera de entender la palabra, la anomalía la tienen ellos. No hay ninguna interioridad en las palabras del PRO. Las palabras del PRO son como ellos, son pura imagen. Así como vemos que hacen puestas en escena con algunos pobres seleccionados para dar imagen de que se preocupan todavía por la pobreza, a pesar de que no cesan de aumentarla día tras día tras día. Atrás de ese mensaje, de ese tipo de mensajes, no hay ninguna interioridad, ni el presunto pobre, que a lo mejor es pobre en serio, pero que ha recibido alguna dádiva o ha sido engañado también. Recordemos el caso de aquel niñito que vimos, supongo que ustedes lo habrán visto en las redes, que vimos, circuló bastante la semana pasada, que vimos llorar en Tucumán, en Concepción de Tucumán, no en la capital de Tucumán. Mateo se llamaba el nene. En el Consejo Deliberante, cuando con su comunidad fue a protestar al Consejo Deliberante porque se están muriendo de hambre, porque no tienen trabajo, porque todo se les viene en banda, como en tantas localidades de este país. Y en el medio de las quejas de los vecinos y las réplicas de los concejales, Mateo, este nene de menos de 10 años, se rompió a llorar y diciendo, hagan algo, nos estamos cagando de hambre. Y ese llanto y ese lamento, casi diría que le vino desde el estómago al chico, no le vino desde la ideología. No lo dice ni porque es peronista, ni porque es marxista, ni porque es terrorista, ni porque es nada. Tiene hambre, es así de fácil, tiene la panza vacía, y la panza vacía le dio llanto. Y eso fue lo que rompió todo, lo que se escuchó, porque en el medio del ruido, cuando hay una palabra verdadera, esa palabra encuentra el modo de encarnar en el cuerpo de quien la escucha. Esto es lo que nunca ha pasado ni pasará con esta gente, porque así como, antes que de seguir con la idea más intelectual de lo que es el lenguaje del PRO, la historia de Mateo terminó con otra puesta en escena. A la madre de ese chico la llevaron a la terminal, hicieron que otra trabajadora le diera su guardapolvo de limpieza, la fotografiaron como que ya le habían dado, el intendente es de Cambiemos, el de Concepción de Tucumán. Hicieron una foto a la madre del niño como si le hubiesen dado trabajo, como si se hubiesen conmovido, como si ese llanto también a ellos les hubiese llegado a las entrañas o los hubiese conmocionado. Ellos se dan cuenta de lo que conmociona, pero ellos no se conmocionan. Y cuando se fueron los fotógrafos le dijeron a la madre de Mateo, devolver el uniforme y ándate a tu casa. Esos son, esa miseria humana son, esa subespecie son. Y así como hacen esas cosas, que a uno no solo no se le pasan por la cabeza, sino que le resultan inconcebibles, cuando hablan de los 10 puntos del acuerdo, por ejemplo, es tema para que hablen en los programas de la televisión o de la radio que ellos ya compraron y que tienen a todos esos pseudo periodistas, que son algunos sicarios y otros idiotas directamente. O sea, ellos reclutan a los que pueden comprar, y no voy a decir los nombres porque todos ustedes los conocen, con los que no considero colegas. O sea, yo todavía escucho algunos periodistas con los que sí tengo alguna afinidad hablar de esa gente como los colegas. ¿Los colegas de qué? Si no trabajamos de lo mismo, si nunca trabajamos de lo mismo. Acá no hay ninguna cosa corporativa. Esta cosa del nunca me gustó hacer periodismo de periodistas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vas a estar desmontando las mentiras si vos te debes a tu público, no te debes a tus colegas?
Esa mentalidad nunca la entendí. Pero lo que quiero decir es que esos 10 puntos no son nada, no significan nada. Frigerio, ante la presión y ante la ridiculez de darse cuenta de que no puede llamar a un acuerdo de 10 puntos sin interactuar con la principal referente de la oposición, que naturalmente es Cristina Fernández, ahora está diciendo, bueno, la vamos a convocar, en el patio está diciendo, acá no llegó ninguna invitación y si llega no sabemos si va a aceptar. Yo creo que de ninguna manera va a ir, porque escúchenme, ustedes, escúchenme como si me estuvieran escuchando los del PRO. Estoy segura que no hay nadie escuchando. ¿Alguno de la AFI no, tal vez? mi teléfono sí, pero mi programa no. Pero piensen quienes están del otro lado o quienes nos van a estar escuchando a lo largo de la semana. Hay que salir de esta ridiculez en la que es tan fácil introducirse, porque hay todo un dispositivo que hace que uno se deslice como con aceite hacia la estupidez más flagrante. ¿Cómo te van a estar hablando de un acuerdo de 10 puntos para llegar a octubre? ¿Y cómo le van a estar citando a Cristina, a quien han perseguido, le han armado una causa, la han desapoderado de sus bienes, le han inhabilitado el uso de sus bienes, que tiene a su hija con una enfermedad en otro país, producto del estrés postraumático que le provocó la persecución? Tenemos casi 40 presos políticos con causas armadas. ¿Qué diálogo se puede mantener con gente que hace ese tipo de cosas? Es absolutamente surrealista, es dada, para ser fina, ¿no? Para ser culta. Pero las palabras de la gente del PRO son puras generalidades. Así es la derecha. Lo que pasa es que estos están encima pasados de rosca, porque hay una derecha inteligente que no es esta. Esta es perversa, esta derecha es cruel, es de una torpeza incalificable, porque si de verdad hay un presidente debilitado, todo lo que quieran, que está buscando algún arreglo general, con alguien más que no sea Pichetto y Urtubey, que son los que le van a decir que sí de cantado porque no tienen otro lugar. Ahora cuando te enteres, Macri, cuántos votos arrastran Pichetto y Urtubey, vas a ver que el acuerdo para mucho no te va a servir. Pero si de verdad estuvieran buscando un acuerdo, en principio creo que deberían hablar en castellano. Ellos no hablan en castellano. ¿Qué van a decir? Estabilización de la moneda, bienestar para el pueblo, asado a 140 en 3 carnicerías de todo el conurbano. No, respetar las deudas. Muchos de los puntos son el programa que ya llevan adelante, la política que ellos tienen. Bueno, claro, ellos tal vez quieran, a través de ese acuerdo, como si los demás fueran tontos, quieran asegurarle al Fondo Monetario que lo que ellos firmaron no se va a borrar con el codo, pero es que ellos lo firmaron con el codo. El codo es del de ellos, porque no pasó por el Congreso. Entonces, es muy difícil de transmitir lo que quiero transmitir, porque es una sensación realmente de mucho extrañamiento frente a algo que para mí es tan familiar, que es el lenguaje. Cuando uno se encuentra con gente que del lenguaje toma nada más que la exterioridad de una palabra, pero que no alcanza a penetrar en el significado. No hay significante y no hay significado. Es cáscara, es todo cáscara. Cuando no es mentira, es cáscara. No hay ninguna voluntad política atrás de nada. Lo único que quieren es más plata. Lo único que quieren es liberarse de este fango de la política. Yo realmente no les creo tampoco que quieran seguir, porque han ganado mucho, porque además necesita mucho descanso, mucho más descanso este hombre, y porque realmente no
no hay ninguna idea más allá de la riqueza, de la concentración de la riqueza atrás de este gobierno. Todo lo han hecho rápido, mal, con torpeza, angurrientamente. La Argentina durante estos 4 años para ellos fue un banquete y nosotros fuimos quienes estábamos en los platos servidos para que nos comieran. Por lo tanto, ya cerrando esta primera parte, insisto con lo que de diferentes formas ya he dicho muchas veces, pero que es tan extraño y tan insólito que lo sigo diciendo hasta que tal vez alguien más entienda. Lo que sale de la boca de alguien del PRO, cualquier palabra pronunciada, cualquier promesa, cualquier acuerdo, cualquier iniciativa que tenga que pasar por el lenguaje, no existe, no es real. Usan las palabras como curitas, pero no creen en nada de lo que dicen y todo lo que hacen es en contra nuestra. En el planeta del abasto me arropaba entre tus cosas, como la oruga es el canasto, ignorante entre las rosas. Sé que de a ratos me querías, era el gaucho de tu rancho y la gotera de los días se tornaba en río ancho y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar. Cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces. Al mediodía me levanto por si el día te merece, comprando vino en el mercado para un garca de Rosario. Ni me notaste a tu lado, era nuestro aniversario y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar como a mi vida de cristal. Bueno, qué lindo tema. Esta es la uva, ¿no? Qué hermoso que es este tema de Acho Stoll. Después de... No, creo que es el que más me gusta de Acho. Bueno, ustedes saben que hoy es 6 de mayo. Mañana se cumplen 100 años del natalicio de Evita. Va a haber muchísimas actividades. Hoy mismo, a las 5 de la tarde, va a comenzar aquí en Buenos Aires una de las actividades de 100 Evitas. Hemos estado viendo a través de las redes algunos de los
subproductos del gran homenaje que se le hará a Evita. Va a haber muchas Evitas esta tarde caminando por Buenos Aires, muchos rodetes, muchas cabezas rubias o morenas, muchos trajecitos, años 40, años 50, mucho taquito. Y después, bueno, vamos a, entre hoy y mañana, que es el día, en realidad, después más adelante en el programa vamos a estar hablando también con una directora teatral rosarina que está armando toda esa movida en Rosario, porque es una cuestión federal y es un homenaje de acuerdo a los tiempos que corresponden, ¿no? La figura de Evita se agiganta cada vez más y sigue siendo enigmática. Y Sergio nos va a hablar un poco de Evita. Sí, vos sabés que mientras hablabas yo me preguntaba, ¿será casualidad que Cristina Fernández de Kirchner haya elegido el 8 de mayo, o sea, un día después del cumpleaños de Evita, para presentar el libro Sinceramente? El 9 lo presenta. Bueno, 2 días después. De hecho, hay una casualidad que te señalaba antes, que es que en la campaña electoral de 1951, esa que por primera vez permitió que las mujeres pudieran votar, en esa campaña electoral en la que Evita no pudo ser candidata a vicepresidenta, ese es un momento clave de la historia argentina, 2 meses antes Evita sacó el libro La razón de mi vida, y en cierta forma sirvió, por supuesto que como campaña electoral, y al mismo tiempo como testimonio, porque Evita ya tenía cáncer de útero y murió 7 meses después de sacar ese libro. Apenas 7 meses después de aparecer el libro. Exactamente, porque murió en julio del 52 y este libro apareció en septiembre del 51. Ahora, si uno cuenta la historia de Evita, se resignifica también la idea de la razón de su vida, ¿no? Sabiendo que estaba enferma y que iba a morir. Sí. No es lo mismo decirlo en abstracto que sabiendo que tu vida tiene un límite certero, digamos, ¿no? Es verdad. Y al mismo tiempo la necesidad de dejar un testimonio. Lo que es cierto es que si uno cuenta la historia de Evita, despojado de las pasiones, no estás contando la historia de Evita. Claro. Si uno dice, a ver qué hay detrás del mito, y detrás del mito hay una historia que es casi una autopsia, no es un análisis real de todo lo que desató la vida de esa mujer. Tiene como capítulos, uno va al primer capítulo. Que son 7 años de vida pública nada más. 7 años solamente, 33 años de vida. Y el primer capítulo de la historia de Evita, que nace en 1919, un 7 de mayo, en Los Toldos. ¿Por qué se llamaba Los Toldos? Porque eran tornerías mapuches. Y lo increíble es que ella es la hija, lo que en esa época se llamaba natural. Bastarda, de Juan Duarte, que era un estanciero de la zona que había participado en forma activa en despojarle las tierras a los mapuches. Es como si toda la historia tuviera un simbolismo enorme y formó una familia paralela con Juana Ibarguren, que era la mamá de Evita, y al mismo tiempo tenía una familia legal. Y cuando fallece este hombre... Bueno, la casa chica, ¿no? Que era una costumbre entre los terratenientes y entre la gente rica. Era un patrón. La doble vara. La doble vara o triple, no sé. Sí, porque no era poliamor. No, era doble vara. No era chicas, tengo que decirles. Y al mismo tiempo, este hombre muere cuando Evita tenía apenas 5 o 6 años. Y ahí hay una primera imagen que merecería una serie, que es Evita de la mano con la mamá y sus hermanos yendo al funeral del padre y los echan con desdén, como diciendo, ¿ustedes qué hacen acá? Claro. Ella está yendo a ver la muerte de su padre y por primera vez sufre eso que aparte los obligó a abandonar la estancia e irse a Junín a vivir. Ese segundo capítulo yo lo pondría cuando a los 15 años llega a Buenos Aires, que es parte de una oleada muy grande, masiva, porque la crisis de 1930 había hecho que desde muchísimas provincias la gente que no conseguía laburo se vaya a la capital a tratar de conseguir laburo, a tratar de que le vaya bien, a tratar de triunfar. Y Evita va con ese objetivo y consigue trabajo en la radio, consigue trabajo en el teatro, consigue trabajo hasta en el cine. Hay un artículo del diario La Capital de Rosario en el que ella está en la tapa y es la primera foto pública que se conoce de Evita, en la cual dice, el epígrafe dice: Eva Duarte, figura descollante en el Teatro Odeón, y esto ocurre 16 años antes que ella fallezca, y en todo ese transcurso Evita hizo, por ejemplo, Vida de Mujeres, pero adquirió un lenguaje muy particular. Si uno
lee sus discursos o los escucha, sobre todo porque no leía los discursos y no usaba teleprompter, no sé qué, era lo que le salía, Claro. y lo que le salía era con un lenguaje refinado y frases que han quedado para siempre. Sí. Épicas, Épicas. porque ella le pone mística. Claro. Ella le puso mística al movimiento peronista, le puso mística a lo que con desdén nombraban los enemigos del peronismo. Ella lo convertía en poesía, mis descamisados, los cabecitas negras, se convirtió en una especie de bandera. Y cuando conoce a Perón, en el famoso encuentro en el Luna Park, Ujú. Por el terremoto. por el terremoto de San Juan, dice Roberto Galán que los presentó él. No sé si los presentó él, pero sería genial que los haya presentado Roberto Galán. El tema es que ahí aparece un cambio total en la vida de Evita, y ella, que luego del 17 de octubre, 5 días después del 17 de octubre, se casa con Perón en Junín y se enfocan en la campaña electoral, que va a ser en febrero del 46. Por primera vez una mujer, una esposa de un político, participa activamente de la campaña, hace discursos, tiene discurso propio, empieza con la propuesta de la participación femenina y el voto femenino, que si bien es una lucha que llevaba muchas décadas, es con el advenimiento del peronismo al poder que se logra plasmar. Uh-huh. Y hay dos grandes momentos, yo diría, grandes aportes de la vida de Eva Perón a la política argentina, que es el voto femenino, conseguir el voto femenino, y el otro es todo lo que hizo con la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Y acá hay una duda, ¿por qué una fundación y por qué no se hizo desde el Estado? ¿No? Sobre todo un gobierno tan estatista. Pero lo cierto es que si algo se le criticó a la Fundación Eva Perón, y digo los golpistas del 55, algo le criticaron, era la muy buena comida que le daban a los chicos y la vestimenta que decía no apta para espíritus republicanos, de tan buena que era. Y eran hogares sumamente lujosos. Yo tengo una de las contratapas que si tengo tiempo voy a leer hoy, del libro nuevo, donde se detalla el tipo de vajilla de porcelana, los cubiertos revestidos en plata. Eso era lo que comían, los utensilios que se les daba a esos niños. No eran comedores como los que conocemos hoy, era lo mejor. Bueno, ella tiene una frase en el libro, justamente La razón de mi vida, en la cual dice: detesto que digan que esto es beneficencia, claro, que esto, hasta detesto que digan que es ayuda social, que es una palabra que yo misma usé, porque esto es sola y estrictamente justicia social. Y hay una cosa que es interesante, que es la fijación que tienen y tienen todavía con el tema de la ropa que usaba Evita, las carteras, los tapados. Se repitió con Cristina. Que se repitió eso, con Cristina, ¿no?, de forma increíble, sí, porque es como si a una mujer que habla de los pobres no se le permitiera que vista bien, tendría que estar vestida con harapos. En cambio, una primera dama común, de lo único que básicamente se habla es de cómo está vestida. Claro. Juliana Aguada, ¿de qué se habla? Cómo se vistió, y comparado con otra primera dama, quién se vistió mejor. Se habla de la ropa nada más. Bueno, eso es lo que se nos tiene, para eso es lo que nos asignan a las mujeres en la política tradicional. Sí, pero el acompañamiento, como si cumpliste bien con tu papel de florero. Claro, qué rol nefasto Juliana Aguada, ¿no? Cumpliendo ese rol de primera dama que usa modelitos y todo el mundo le critica los modelitos. Ahora, a Evita le criticaban ese uso de la ropa, y uno piensa, es como una especie de no entender profundamente qué significa el peronismo. El peronismo no significa amo a los pobres, sino queremos que los pobres dejen de ser pobres y usen lo mejor. Claro, que se vistan de lo mejor y que lo más sofisticado que haya sea también para los pobres. Claro. Vos sabés que a mí, hacemos un pequeño, sí, una pequeña digresión. Cuando yo trabajaba en Página, y cuando Cristina fue candidata en 2007, la primera presidencia, y antes de que fuera presidenta me tocó escribir el perfil, que era una doble página, ¿no? Y yo me acuerdo de una frase que estaba en esa nota, que había muy poco archivo de Cristina, realmente le habían hecho muy pocas notas periodísticas. El mismo problema tuve después para el libro, no había mucho material para recopilar o para investigar, había que generar información. Y bueno, Cristina hablaba mucho de Evita,
pero decía, porque viste que hay distintas Evitas y también en estos homenajes que vamos a ver hoy y mañana van a estar representadas todas las multifacéticas caras de Evita, ¿no? La de Helada, la obrera, la de la fundación, la mujer sensual, la mujer común. Cristina decía que a ella la que más, en esa nota del 2007 que yo recuerdo, la Evita que más la conmovía era la Evita combativa y la Evita crispada. Y bueno, después entendí un poco por qué lo decía, ¿no? Que a su vez, y con esto termino mi pequeño comentario, a mí me gusta mucho la reivindicación del fanatismo que hace Evita. Es difícil decir esto, porque fanatismo es una palabra también como muy cargada por todo el discurso del que hablábamos en la introducción, en el editorial del programa. Pero vos pensá, esto ha pasado, digamos, en todos las épocas y los lugares donde había una especie de esclavitud o esclavitud directa, naturalizada, donde estoy leyendo una novela de Carson McCullers, no tiene nada que ver, pero ahí se ve claramente, por ejemplo, como en el sur de Estados Unidos, cuando todavía existía ya no existía la esclavitud en realidad, pero existía la subjetividad del esclavo. Y cómo los negros decían, algunos negros decían, yo cuando me muera quiero ser un ángel blanco. O sea, hasta qué punto había calado en esa subjetividad el sentimiento de inferioridad, ¿no? Y cuando yo la escuchaba hablar de la necesidad de fanatismo a Evita, lo que siempre escuché es que la única manera de empoderarse, que todavía no existía esa palabra, era tener un sentimiento de mucha pasión y de una pasión sobrecargada, de un plus de pasión, tal vez un exceso, una hubris, diría, no Nelson Castro, los griegos dirían, ¿no? Una hubris, un exceso de convicción, un exceso de pasión, un exceso de disposición a la lucha, porque si no, era imposible que el orden establecido cambiara. Y sí, porque para mí un momento culminante de la vida de Evita y de su relación con las masas es el 22 de agosto de 1951, cuando se da ese enorme encuentro en la avenida 9 de Julio frente al Ministerio, en esa época, de Obras Públicas, en donde ahora está la figura de Evita que hizo Daniel Santoro, y ahí la CGT y el movimiento femenino peronista, convocan para que Evita sea la candidata a vicepresidenta. Era la primera vez que iban a votar las mujeres. Uh-huh. Y, de hecho, en el balcón hay una leyenda que rezaba Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, 1952-1958, Perón Evita, viva la patria. Por lo tanto, hasta el mismo Perón estaba de acuerdo con darle aire a ese juego. Claro, que un portento que tenía al lado. Y la multitud, ellos dos salieron al balcón ese día con la decisión de no dar el sí. Algo pasó que realmente no sé, hay muchas versiones, hay unos que dicen que las Fuerzas Armadas no le iban a permitir a Perón que ella sea hay otros que dicen que el mismo Perón cambió de idea y otros que dicen que fue por la enfermedad de Evita. Sea lo que sea, lo cierto es que la multitud le decía vicepresidenta y ella decía déjenmelo pensar, tranquilos, y se escucha a la multitud diciendo no, y le vuelven a insistir, ella es donde tiene esa frase, renuncio a los honores pero no a la lucha, y la gente dice no. Perón toma la palabra para ordenar eso, que es aparte de una espontaneidad increíble, porque no estaba armado, compararlo con los actos del PRO de ahora, claro. Y finalmente ni Perón logra eso, y entonces Evita pide unos días, le pide eso, por favor, por la fe que me tiene y la confianza, le pido unos días, y finalmente lo que ocurre es que ella, 9 días después, por radio en cadena nacional, renuncia a la candidatura. Estuvo muy cerca de lograr correr dos límites que tenía esa época, porque uno era el de la imposibilidad de que un plebeyo gobierne, pero el otro era que sea una mujer. Claro. Imagínate, a Perón le pasaba algo y ella, la vicepresidenta, iba a quedar como presidenta. Eso era un límite que la época no le permitió, no le dio la fuerza, y eso que había mucha fuerza ahí acumulada. Y distinta a la historia de Cristina, eso daría para otro capítulo, pero como, digamos, instancia final, porque aparte de la paradoja es que quedó como vicepresidente Hortensio Quijano,
que no llegó a asumir porque se murió. O sea, Evita lo sobrevivió a Hortensio Quijano, pero bueno, no importa. El tema es que luego con el cadáver de Evita siguió el ensañamiento. Un nivel de odio semejante, un nivel de desatar pasiones que la amaban, que era la santa Evita, o de los que la odiaban, que era una puta, iba al cáncer, etcétera, ocurre muy pocas veces en la historia de la Argentina, ni hablar, y de la humanidad en general. Y lo que vos decías del fanatismo, yo a veces me enojo con los que dicen que Cristina o Evita fomentaron la grieta. Y en realidad, si uno piensa, la grieta política aparece, es verdad, pero cuando queda expuesta, la grieta social. Claro. Y la grieta social está desde mucho antes, y en todo caso, los que ocultan esa grieta, los que tratan de taparla, los que le ponen algodones, son la gente que no promueve este tipo de pasiones. Ahora, cuando queda expuesta, cuando viene ese, me hace acordar a Neris con el Aragón tirando fuego, Evita, la Game of Thrones, pero cuando llega un personaje que pone así, sobre blanco sobre negro, este país tiene una grieta, no es que la inventé yo, tiene, y si queremos terminar con la grieta es, generemos justicia social, eso trae un rechazo enorme, porque el sistema está afincado en todo este tipo de temores, en este tipo de complejos, este tipo de gente y mujeres incluso, ¿no? Y de convicción. Ellos están convencidos de que se merecen más, de que son mejores, de que son más seres humanos que nosotros, o que los de piel más oscura ni te cuento, o si sos de una provincia de las inviables tampoco ni te cuento, pero están convencidos de que y eso es lo que provoca, les provoca terror, lo que les provoca una cosa defensiva, y son capaces de todo con tal de defender lo que creen que realmente les corresponde por derecho, y no es derecho, es una historia hecha a sangre y fuego. Sí, y por eso aparte nadie se tomó el trabajo meticuloso de decir, bueno, vamos a discutir las cosas que dijo Evita, vamos a contraargumentarla, era descalificarla como persona, como militante, e incluso desde su posición de mujer. 100 años de Evita y uno siente que en el ambiente tiene una vigencia enorme. Está más viva que nunca. Hoy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha. Bueno, después vamos a volver sobre este tema en otra nota, pero ahora estamos en línea con Liliana Weimer. Hola, Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vos sos presidenta de Artey. La semana pasada Artey dio una conferencia de prensa, un llamamiento para contar las dificultades enormes que están teniendo todos los teatros independientes, y nosotros incluimos a los teatros independientes en la debacle que está teniendo la cultura en general, ¿no es cierto? Exacto, por supuesto. Estamos incluidos en la debacle de la cultura en general y en la debacle del país en general, sabiendo que no somos ninguna burbuja, claro, y que obviamente padecemos los problemas que son consecuencia de toda una política económica general, ¿no es cierto? Las tarifas juegan un papel importante. Fundamental. Sí, ¿no es cierto? Es básicamente las tarifas, eso. Empezamos a pelear el tema desde el 2016, que con un frente que componíamos junto a, que se llamaba Cultura Unida, donde convergíamos diferentes espacios, las milongas, los clubes de música, en vivo, otro tipo de espacios, y nosotros también hicimos un apagón cultural. Todavía estaba lo pérfido de ministro de Cultura, y mandó un parche ahí para paliar el primer tarifazo del 2016. Seguimos haciendo 20.000 millones de gestiones, peleas, y la verdad que sobre todo con lo que es luz, energía eléctrica, no se logra nada. Ahora tenemos un compromiso que tomó el secretario de Cultura de Nación, con por lo menos pasar a un cambio de tarifa a las salas. ¿A Cabelluto te referís? A Belluto me refiero, sí.
bueno, hacer un pase de tarifas de algunas salas que son las más perjudicadas, porque tienen una tarifa especial y a esas, bueno, se comprometió, eso es una de las cosas que estamos esperando, ver si se resuelve o no. Más o menos, ¿cuántos teatros independientes existen en esta capital? Existen casi, te diría, casi cerca de 200 en actividad, ¿no? Sí. Nosotros somos 100 y hay otra organización que se llama Escena, que agrupa, no sé, entre 20 y 30, son otro tipo de espacios, que a veces no trabajan con otras lógicas de producción, pero bueno, hacemos muchas gestiones también en conjunto. Y hay otros que están sueltos, digamos, que no están agrupados en ninguna asociación, ¿no? Claro. Pero no llegan a 200 en este momento por toda la ciudad. Ajá. O sea, las tarifas son el hueso más duro de roer, y me imagino que también deben haber tenido que bajar el precio de las entradas, o no deben estar trabajando teatro lleno. No, claro, no. O sea, las tarifas es una de las, digamos, problemas fundamentales en la coyuntura, pero te digo lo que pasa también. Nosotros trabajamos de determinada manera porque brindamos una contraprestación al Estado por los subsidios que recibimos. Esos subsidios son para el funcionamiento de la sala, y ocurre que no solo no se actualiza el presupuesto, sino que también tardan una barbaridad, como si estuviéramos en un país donde no hubiera inflación. Ajá. Nosotros antes podíamos, a veces, era más fácil por ahí sostener, pedir un préstamo, ver cómo nos íbamos arreglando hasta que ese dinero ingresaba, y bueno, lo ocupábamos fundamentalmente en devolver deudas y organizar lo que quedaba del año. Ahora no podemos hacer eso. No, por favor, no pidan ningún crédito. Claro, por supuesto, no. Entonces, estamos funcionando, nosotros cumplimos con las leyes, brindamos la contraprestación con todas las exigencias que tenemos, pero no recibimos el aporte, y por otro lado, como vos decís, bueno, las entradas se fueron aumentando en un 20-25%. Claro. Al año, y por supuesto con promociones, descuentos 2x1, el invitado gratis, bajó la cantidad de público, bajó la cantidad de alumnos también de nuestros centros de formación, porque nosotros, la mayoría de los espacios somos escuela también. Claro. Entonces, el público bajó, no podemos aumentar las entradas, obviamente, al nivel de la inflación. Nosotros, además de las tarifas, la mayoría somos espacios alquilados, que somos espacios amplios para la actividad que realizamos, por lo tanto los alquileres son altos, y los insumos, todo lo que requerimos para poder realizar la actividad de forma legal y con todas las exigencias. Básicamente, como en otros rubros, dejó de ser viable. Totalmente. Claro, lo mires por donde lo mires, es imposible seguir adelante. Exactamente. Entonces lo que hicimos en esta llamada de atención, digamos, que por suerte fue una muestra de la fuerza que tiene el movimiento, porque fue increíble la concurrencia y la gente que asistió, Tito Cosa, Aleso, gente de política, el mismo ministro de Cultura de Ciudad, actores y actrices que trabajan y que gestionan los espacios, en fin, la verdad que fue de una gran convocatoria, y bueno, no queremos ir al cierre definitivo, de hecho estamos trabajando como con cierres parciales, porque estamos programando menos, porque esto le llega también a los elencos, a las cooperativas, digamos, es una cadena. Claro. Así que estamos tratando de evitar eso, pero es como vos decís, se tornó inviable como algunas otras cosas, como tantas otras cosas. Como tantas otras cosas. En el país, ¿no? Lamentablemente. ¿El secretario de Cultura quedó en responder a la brevedad? Sí, el secretario de Cultura de Nación, sí, nos pidió que le dijéramos por qué parte lo viabilizaba esto, y sí, quedó a la brevedad. Ahora,
esto es un parchecito, es Seguro. un tema de solucionarle a 16 salas que están teniendo, y salas importantes, viste, de capital, que están teniendo unas cifras siderales mayores, porque ellos tienen la tarifa 2, ¿no? Otros tenemos la tarifa 1, bueno. Ujú. Entonces, eso nada, es gestionar para que pasen de 2 a 1. Ahora, el ministro de Cultura de Ciudad sí se comprometió a una partida extraordinaria, mañana justamente nos tenemos que juntar con él, que sería para todos los espacios independientes de la ciudad, no solo los teatros, sino también clubes de música y demás. Ahora, mañana nos juntamos para ver cómo se instrumenta y qué es. Lo que sí te digo es que, a ver, nosotros siempre dialogamos y siempre nos sentamos a escuchar y también a proponer, pero sabemos que estas medidas son parches que es dentro de lo que Cultura puede también emparchar una situación que viene concatenada por el mismo gobierno que ellos están representando, obviamente. Sí, ¿no? por supuesto, eso se entiende, desde luego. Bueno, les deseamos suerte en la reunión de mañana, ojalá que es aguantar hasta octubre. Exacto. Mucha suerte, Liliana. Bueno, en eso estamos, Sandra, y muchísimas gracias por favor. por el apoyo y por la difusión de esta problemática. Un abrazo. Un abrazo, chao. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Artegraf, artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas.
Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, tal como les prometimos, les voy a leer por lo menos un fragmento de una de las contratapas que salieron en mi último libro, Nuevas Crónicas de Naufragio. Son las contratapas escritas desde la asunción de Macri hasta la fecha. Esta fue publicada en septiembre de 2016 y se llama Un lugar seguro. Ernesto Alfredo Rotger se llamaba el coronel que en 1955 reemplazó a Ramón Carrillo en el Ministerio de Salud. En los años anteriores, las políticas públicas de salud habían sido coordinadas con la Fundación Eva Perón, que en 7 años había inaugurado una veintena de hogares escuela para niños. El trabajo conjunto estaba lejos de la demagogia. Basta un dato. La mortalidad infantil pasó de 90 por 1000 en 1943 a 56 por 1000 en 1955. De la saga destructiva comandada por Rotger, cuya misión se resumía en desperonizar la salud pública, han quedado míticamente impregnados los pulmotores, novedosos e indispensables para salvar muchas vidas, que fueron retirados para extirpar de cuajo la idea de la vida digna de los pobres. Pero aquella fue una saga extensa y salvaje. Por debajo de Rotger, desde septiembre del 55, la Dirección de Asistencia Integral sostuvo el objetivo: intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. La asistente social Marta Escurra, que había sido fundadora de la Juventud de la Acción Católica en el 31, ordenó el 23 de ese mes de ese mismo año la ocupación militar de cada una de las escuelas hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos peronistas. Los niños alojados en ellos fueron testigos, en cada uno de los patios, del fuego en el que ardieron frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes con el logo de la Fundación Eva Perón. Cada hogar fue intervenido por comandos civiles que, en el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes de Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños para dejar inaugurado allí, muy poco después, un casino. Según revelaron Viviana de María y José Figueroa en una extensa investigación histórica publicada en la revista El Abasto, en Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería que había sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, con la que habían comido los niños internados. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores en cuyas placas estaban grabadas las iniciales de la FEP, se ordenó romper todos los frascos de sangre de los hospitales de la Fundación.
Finalmente, el clímax de revancha fue coronado con el asalto militar sobre la Escuela de Enfermeras fundada por Carrillo y por su cierre definitivo. Fueron confiscados todos los muebles de los hospitales, hogares para niños y hogares de tránsito, en medio de una campaña de propaganda que condenaba el lujo encontrado en ellos. Marta Escurra informó, comillas, la atención a los menores era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía a la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían entre los variados menúes diarios. Y en cuanto al vestuario, era renovado cada 6 meses, cierra comillas. Al mismo tiempo se desactivaron todos los programas de turismo social, comillas, del régimen, cierra comillas, de las proveedurías de alimentos de primera necesidad, del plan agrario, del plan de trabajo rural. Fue también desalojada la ciudad estudiantil presidente Juan Perón. Fue convertida en un centro de detención donde fueron encerrando a algunos miembros del gobierno constitucional derrocado junto a cientos de militantes detenidos, acusados sencillamente de peronistas. Ya cumplido ese desmantelamiento feroz, en 1956 se dictó finalmente el decreto 4161 que proscribió al peronismo durante 18 años, comillas. Queda prohibida en todo el territorio de la nación las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía, retrato o escultura, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto y el de sus parientes. Dichos objetos ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino y constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar, cierra comillas. Desde 1983 y hasta hace poco, 60 años después de ocurrida esa saga siniestra de destrucción, odio y totalitarismo, esta enumeración anterior formaba parte del bagaje vital de un pueblo que pasó décadas intentando recuperar el sentido de la convivencia en paz. Ha cambiado la estructura de donde se agarra la revancha. No cuelga de los tanques y las botas, sino del 1,5% de ventaja en elecciones libres y de la ceguera que proporcionan medios y jueces adictos, más una pizca incluso de un peronismo que se pretende desintoxicado de kirchnerismo. ¿Tengo que ir cerrando? Bueno, entonces voy al final y les leo el último párrafo para no dejar la nota así tan colgada. Esto tenía que ver, todo lo que estoy leyendo, y fue provocado esta especie de revisión de lo que había pasado con la Fundación Eva Perón, cuando el juez Bonadío, nada menos, decidió eliminar y además amenazó con hacer arder las cunitas. Ustedes recuerdan ese kit que era para los bebitos y que era fabuloso, y que Bonadío quería ver arder, como vieron arder todo lo que había dentro de los hogares escuelas de la Fundación Eva Perón. Termina la nota diciendo que en la cunita había un ajuar esperando un nacimiento, un ajuar simple, provisorio e inaugural, casi un gesto agradable del mundo a través del Estado al nuevo ser que llegara. Estamos viendo muchos gestos y acciones que van en el sentido opuesto a ese. Este Estado de derecha, maltratador e impudoroso, con sus propios bajos instintos, a través de una decisión judicial caprichosa, de malvenidas, no bienvenidas. En una nueva y nuclear contradicción, los purgadores de la República conciben el fuego en el que arderán miles de cunas, mientras miles de niños carecen de alguna y ruedan en el hacinamiento que muchas veces pone en peligro sus vidas, encimadas a otros cuerpos familiares. Esas cunitas fueron concebidas como el primer lugar seguro del bebé, porque como suaves burbujas de amor, para que allí durmieran en paz. Leyendo mal informes del INTI y de la Sociedad Argentina de Pediatría, un juez propone nuevamente el fuego que cada tanto enciende nuestra historia. Hablemos ahora de inseguridad si quieren, o del amor por los niños si se animan. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H, porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Bueno, y ahora seguimos en el tema de las 100 evitas, porque estamos en comunicación, como les dijimos al principio, con Carla Sacani, que es una dramaturga rosarina. ¿Sos, Carla? Nací en Pergamino, Sandra.
Acá, muy bien, acá desde el propio Teatro del Círculo, donde se va a hacer la puesta a la noche de Rosario. Bueno. Nací en Pergamino, sí, pero hace más de 20 años que vivo en Rosario. Bueno, entonces sos ya rosarina por adopción. Sí. Voto acá, todo como corresponde. Muy bien. Y nos acaba de ir muy bien en las elecciones. Claro. Sí. Bueno, estábamos contando al principio del programa la movida que se va a armar aquí en Buenos Aires ahora, dentro de un rato, a las 5 de la tarde, y quería que me cuentes qué es lo que estás armando en Rosario. Bueno, de alguna manera también en Buenos Aires la parte de los muchachos peronistas, no sé si los estuvieron entrevistando a ellos, han estado en relación con nosotros, sí, por la idea de las 100 evitas que surge acá en Rosario, ¿no es cierto? Ajá, surgió ahí la idea. Surgió en la Rosario. la idea del proyecto 100 Evitas surge en Rosario, surge de la colectiva mixta de cultura y se está reproduciendo en Buenos Aires con el grupo de los muchachos peronistas. No sé qué otra cosa se está haciendo en Capital. No, es a lo eso, mejor hay es eso, pero empieza, ya las deben estar maquillando a las 100 Evitas para después empieza hoy, sigue hasta mañana. Sí, claro. ¿Y allá cuándo arrancan? Y acá arrancamos. La caravana empieza mañana a las 3 de la tarde, en el Monumento Evita, con 100 mujeres caracterizadas como Eva Perón, y vamos a estar haciendo una caravana, vamos en tranvías, recorriendo la ciudad, partimos desde el Saladillo, el barrio El Saladillo, donde se le va a hacer un homenaje a Leonor Tomé, que es una militante histórica de acá de la resistencia peronista, que rescató un busto de Eva cuando se venía la fusiladora entrando acá al barrio El Saladillo. Ella rescató uno de los bustos arriesgando su vida, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, elegimos para empezar la caravana un homenaje a ella. Hacemos una intervención artística ahí, en la calle, nos volvemos a subir a los tranvías, 3 tranvías, que van a cargar 120 personas, ¿no es cierto? Hay una caravana de autos que nos va a estar siguiendo, y de ahí nos vamos para lo que tiene que ver con Villa Manuelita. Hacemos otra intervención ahí, donde también se va a homenajear a la resistencia y a las mujeres que le ponían el pecho a la fusiladora cuando entró al barrio también. Después nos vamos al Cristo, también en caravana, que es el lugar histórico donde se encuentra el peronismo en la ciudad, todos los años, todos los 7 de mayo, todos los 26 de julio. Hacemos una intervención que tiene que ver con rememorar con homenajear a la militancia desde el campo nacional y popular durante las dictaduras, que ha sido los momentos en los que la militancia no podía reunirse. Claro. Entonces pasaban por ahí cerca del Cristo y por lo menos se miraban, cruzaban miradas, se reconocían mutuamente. Entonces la intervención tiene que ver con eso. De ahí ya nos vamos en el último tramo hasta la Plaza San Martín de Rosario, donde vamos a hacer una intervención ahí ya más interpelativa, porque vamos a protestar contra el socialismo que ha borrado, estaba escuchando lo que vos decías antes de hablar conmigo, y bueno, acá también el socialismo, que supuestamente es un gobierno progre, que defiende los derechos humanos, se ha encargado de borrar la marca del peronismo de la ciudad. Por ejemplo, ahí en esa esquina que te digo había un mural de Eva Perón en un balcón en el que ella había hablado una vez que vino a Rosario, y el socialismo lo borró, ¿no es cierto? Mira vos el socialismo. Lo sacó, lo borró, y bueno, una de las intervenciones que vamos a hacer tiene que ver con eso, con yo estuve aquí, yo estoy acá, ¿no es cierto? Y todas las evitas que van a estar diciendo, por ejemplo, son más de 100, como te decía, cada una de ellas va a decir su particularidad, porque nosotras trabajamos el concepto de que cada una es Evita, no que estamos imitando a Evita. Entonces cada una dice, peso 130 kilos y soy Evita, soy negra y soy Evita, respondemos todas. Y así con cada diferencia, con cada reivindicación que cada una quiere hacer. Las volveré y seré millones, dijo. ¿Cómo? Volveré y seré millones. Sí, no solo que volvió, sino que nunca se fue. Y esas 100 evitas, Carla, no son necesariamente actrices.
No, esas 100 evitas no son actrices, son todas militantes. Que han empezado a hacer, digamos, tomar ciertas clases o ensayos, digamos, con nosotras a partir de ese proyecto, ¿no es cierto? Son mujeres de los barrios que militan en la cuestión gremial, en la cuestión política, la cuestión social, distintos tipos de militancias. Todas aman a Perón y Evita, amamos a Perón y Evita. Pero no todas son, por supuesto, solo algunas son actrices de esas 100. Claro. Después hacemos una marcha por calle Córdoba, que es la calle más importante acá, la peatonal, donde reivindicamos los discursos de Eva, la Evita autora, la Evita que escribió. Escribió más de 300 discursos y en ninguno lo dejó de nombrar a Perón. Entonces también para nosotros eso es muy importante, que se pueda escuchar, porque nuestra apuesta tiene mucho del homenaje a Eva, pero también a Perón, porque queremos justamente evitar, que es la palabra que resuena por todos lados, el evitismo gorila, ¿no es cierto? Que es esto de armar una Evita revolucionaria para denostar a Perón. Claro. Eso es lo que vamos a reivindicar durante los discursos que se hacen durante la peatonal. ¿Y cómo viene? Cierra con una... Sí, contame el cierre. Sí, el cierre es una banda en San Luis, San Martín, donde se va a cantar Evita Capitana, la versión original, no esta versión que está circulando ahora último. La versión original de la Evita Capitana, y después ya nos vamos al Teatro Círculo, que empieza la obra. Ahí sí ya con todas las artistas y los artistas que escribieron escenas, que dirigieron, que actúan, y hay un espectáculo de 3 horas en el Círculo. ¿Cómo vas a quedar, Carla? Escenas. ¿Cómo vas a quedar? Terrible. ¡Qué día tan intenso! Terrible. Y decir también que al Círculo viene el maestro Miguel Ángel Estrella. Ah, genial. Desde Buenos Aires se viene a Rosario, al homenaje. Qué genial. Bueno, la verdad que este año va a ser un año este 7 de mayo en particular, va a ser un 7 de mayo muy cargado de significado, y lo que estás contando, va a ser una movida extraordinaria. La verdad que tenés una energía, Carla, descomunal. Una energía, pero hay que apuntar también desde el arte a que ganemos las elecciones. Esto está pensado para eso, ¿no es cierto? Sí. Hay que echar al macrismo de una vez, hay que echar al socialismo acá de Rosario y de Santa Fe, y de una vez, y que gobierne el kirchnerismo, que gobierne el peronismo de nuevo. Hay que decirlo con todas las letras, porque si no parece que uno está haciendo arte y, digamos, y reivindicando la figura de una manera lavada, y eso es peor que se le puede hacer a Evita, ¿no es cierto? Sí. A Evita y a Perón. Sí, ¿no? sí, justamente cuando hicimos la introducción al tema, al principio del programa, yo decía que estaba reivindicando el uso que Evita le daba a la palabra fanatismo, ¿no? Que hace falta un poquito de fanatismo, ¿no? Por supuesto, mística, nos falta contagiar deseo de militar para salir a convencer a la gente. Eso es lo que nos falta, y yo creo que este proyecto 100 Evita está sirviendo para eso. Bueno, acá en Santa Fe es muy importante que ganemos las elecciones. Es muy importante, sí. Porque es muy importante. Darle un triunfo al kirchnerismo acá va a servir para apuntar a que se ganen las elecciones en octubre. Absolutamente. Gracias por tu energía y por la comunicación, Carla. Te mando un abrazo grande. Gracias, Sandra. Hasta ya pronto. Nos veremos pronto. Seguro. Un abrazo enorme. Chao. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late. Take a rest, as a friend, as an old memory.
housed in mud, soaked in bleach, as I want you to be, as a trend, as a friend, as an old memory. Memory, memory, memory. And I swear I don't have a gun. No, I don't have a gun. I don't have a gun. I swear I don't have a gun. No, I don't have a gun. Ahora nos vamos a comunicar con una de nuestras columnistas, pero antes les quiero avisar que, bueno, estamos debutando y ya que hicimos la nota sobre el teatro independiente, vamos a sortear 2 entradas para Demoliendo Otelo, una versión, bueno, del clásico de Shakespeare, ideada y llevada a escena por la Compañía del Revés. Es para verlo este jueves a las 9 de la noche en Astrolabio Teatro. Así que se participa a través de las redes. Quienes estén escuchando este programa, y de paso también les aviso, nos acaban de decir que por la señal de internet algunos segmentos del programa no se escucharon bien, pero la grabación sí está saliendo impecable, así que escúchennos en cualquier noche de insomnio de la semana. Y mejor por la página de la radio, que además nos van a ver, que somos los dos muy bonitos con Sergio. Bueno, participen entonces por las 2 entradas para ver Demoliendo Otelo, no Hoteles, Otelo. Y ahora sí entramos en comunicación con Silvia Vilta. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Sandra. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola. Bien, a vos también te escuchamos como con un eco. ¿Dónde estás? Estoy en la calle. Creo que no lo puedo probarlo. Hoy nos ibas a hablar del cierre de la fábrica Canale, una de las tantas fábricas que cierran todos los días. ¿Cuál es la situación exacta y dónde está ubicada la fábrica Canale? Hola. Hola. Se cortó. Bueno, ahora la vamos a volver a llamar a Silvia Vilta. Con ella estábamos hablando, es una de nuestras columnistas y como ustedes saben, todos los lunes nos hace llegar alguna de estas noticias. ¿Sabes que en esta línea sí, los trabajadores de Pacheco de la empresa Ford sí, acaban de fabricar el último Focus, porque cierra esa planta de Ford? En esta línea de desgracias, decís. En esta línea de desgracias, porque pensé que estaba hablando de una línea colectiva. No, esta línea que hablaban de Canales. Claro. Y le pusieron al último auto un cartelito que decía gracias Macri. Claro, yo lo posteé eso y les puse agradezcan a Vidal, porque solo no lo hizo. Exacto. Y la campañola también. ¿Te acordás? La campañola se come sola. El nivel de industricidio que hay en este momento es impresionante. Ocupamos el tiempo mientras se restablecía la comunicación en contar cuántos otros cierres de fábricas nos acordamos de memoria, Silvia. Sí, Sandra, son muchos cierres. Hoy precisamente salió también el de la noticia del cierre de la campañola. Te decía que la planta de Canale en Lavallol es la única que hay en la provincia de Buenos Aires. Las otras 2 están, una en Mendoza y otra en Catamarca. Bueno, como todo esto que venimos escuchando, empezó a haber un vaciamiento empresarial, un vaciamiento que se fue dando con un correlato en el atraso en el pago de los salarios de los trabajadores, en un intento de ir haciendo reducción del pago y de todos los acuerdos paritarios.
y que bueno, terminó en la justicia, y que esto hace que hace ya más de medio año estén con diferentes acciones defendiendo su fuente de trabajo. Yo te invito en un principio a escuchar, para poder contextualizar el tema, a Nicolás Machi, que es el delegado de los trabajadores. Me piden, espera, a ver, ¿está el audio? Están tratando todavía de bajarlo, el audio, así que tenemos que esperar un poquito. Contame. Bueno, mientras esperamos, te cuento que hoy lo que se está esperando concretamente es una resolución de la justicia de Catamarca, lo cual complejiza mucho más, porque imagínate que a 1.300 kilómetros de distancia se hace muy difícil que los trabajadores puedan accionar. ¿Por qué? ¿Por qué esperan en la orden judicial de qué es lo que tiene que venir de Catamarca? Lo que tiene que venir es que se decrete la resolución de la quiebra con continuidad. Ellos se constituyeron en cooperativa. Lo que la justicia les otorgó es la custodia de los bienes y la posibilidad de realizar tareas de mantenimiento. Lo que quieren los trabajadores es poder producir, porque es una fábrica que realmente es una muestra de lo que es una producción industrial en tiempos de prosperidad. Es un lugar que está equipado con maquinaria, por un lado del año 1945 y por el otro lado con maquinarias de nueva generación, de tecnologías actuales. ¿Y qué es lo que los trabajadores impidieron que se llevaran? Ellos lograron plantarse frente a la puerta de la fábrica, impedir que la vaciaran, impedir que se llevaran todo lo que hay ahí, y realmente conmueve ver cómo permanecen pacíficamente, organizadamente, resistiendo, porque confían en que en ese lugar tienen futuro el aparato productivo, y por el otro lado tienen futuro concretamente los trabajadores, tanto de las generaciones anteriores que vienen ahí de herencia del barrio, de venir trabajando en el lugar, como las futuras generaciones. Entonces rechazaron las indemnizaciones, rechazaron los retiros voluntarios, rechazaron todo tipo de extorsiones que intentaron hacerles para que ellos cedieran en esta lucha, dejaran de resistir y entregaran eso que para ellos realmente es sumamente entrañable, porque bueno, representa la historia de sus vidas, de sus abuelos, de sus padres y de las generaciones que vendrán. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántos? Son aproximadamente 100 familias las que están afectadas por esto, sin cobrar el salario, llevando adelante diferentes actividades para poder distribuirse los ingresos. Tienen una parrilla en el lugar, una parrilla a la que concurren los vecinos, diferentes organizaciones del distrito que se van acercando para colaborar. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo reaparece el 2001 de una manera mucho más sangrante, diría, ¿no? Mucho más descarnada. Mucho más, y bueno, es un lugar que tiene en este caso ahí como dueño a Camilo Carballo, que es el vicepresidente de la organización que es la COPAL, que es la Coordinadora de Empresas Alimenticias, una persona que obviamente no pueden contactar, no pueden ver, que desapareció, que luego del envío de los telegramas de despido sorpresivamente, porque ellos venían trabajando, la producción se venía sosteniendo, las exportaciones, las ventas, y un día se encontraron con la sorpresa de los telegramas, algunos trabajadores con poco tiempo para jubilarse, poder cumplir el tiempo de la antigüedad necesaria para acceder al beneficio jubilatorio. Bueno, de un día para el otro les aparecieron los telegramas y bueno, desde ese día inició esta lucha. Hoy concretamente lo que esperan es esto que te decía, es esa resolución
judicial que les permita pasar de estar solamente haciendo las tareas de mantenimiento a producir, y que esto es lo que ellos se sienten totalmente capacitados para hacerlo, totalmente capacitados, y además con todos los bienes, con todos los insumos, para que esta cooperativa, que es la Cotramel, que es el nombre con el cual se han constituido, comience a producir. Ahora estamos en condiciones de escuchar el audio. Bárbaros, lo escuchamos. Por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por todos los compañeros que tienen un promedio de edad de 50 años y no sabemos a dónde vamos a ir o dónde podemos ir a trabajar, y por la historia familiar, el sentimiento de pertenencia que tengo en esta fábrica, que acá trabajó toda mi familia, mis abuelos se conocieron en esta fábrica, mi abuelo trabajó 44 años acá. Mi viejo lo echaron conmigo el 21 de octubre del año pasado, así que 42 años de fábrica y le faltaban 2 años para jubilarse. Así que por todo eso es por lo que estoy peleando. Y por otro lado, por el potencial que yo sé que esta fábrica tiene. De la movilidad social ascendente, ¿no? De haber tenido un abuelo y un padre en la misma fábrica y haber vivido dignamente, y se termina todo de un día para el otro. Así es, Sandra, realmente es conmovedor, es muy fuerte el testimonio de Nicolás, un joven de 35 años, con media carrera de psicología hecha, al frente de esta lucha, al frente de la resistencia junto a sus compañeros, y fíjate que él dice no solamente la fuente laboral, sino también la posibilidad de una articulación con la vida comunitaria. El predio donde está Canale tiene 8 hectáreas. Es un predio impresionante en cuanto a infraestructura, porque están no solamente las naves de producción, que son 5 naves, sino que hay un predio con piletas, un predio con una arboleda impresionante para que se puedan realizar actividades con la comunidad. Bueno, todo eso es como ver una foto de cuando vos en la escuela veías las láminas del antes y el después. Bueno, todo una infraestructura sumamente pujante a un estado actual de absoluto abandono. Algo que realmente podría estar posibilitando que los trabajadores estén activamente y que el barrio esté accediendo a ese lugar. Bueno, todo eso está ahí. Por suerte custodiado, por suerte no lo pudieron desmantelar ni quizás convertir en, por ahí, no sé, un emprendimiento inmobiliario, porque uno dice, bueno, ¿qué destino tienen estos lugares que sabían ser lugares para producir cuando se van vaciando, cuando se va especulando empresarialmente, en qué termina? Seguro. Bueno, la verdad que nosotros te pedimos que hagas coberturas de conurbano y bueno, te tocan estas historias, la verdad son todas desoladoras, Silvia. Son desoladoras, pero la verdad, sabes que a mí hay que conocerlas, pero realmente yo en medio de esa tristeza de un sábado a la noche, hablando con Nico, ustedes habrán visto las imágenes, verlo ahí, tan plantado, con sus 35 años, tan sólido, tan formado, tan con una mirada que este pibe te diga, bueno, acá hay un potencial, esta maquinaria, esto no puede desaparecer, esto puede producir. Yo le decía, pero ¿por qué resistís? ¿Por qué seguís acá? Y él me decía, porque yo creo en esto. Entonces ya ahí se te va la angustia, y realmente ver un dirigente sindical que es el futuro, que está ahí plantado, realmente también esperanza, ¿sí? Digo, hay una cuota de angustia, pero por el otro lado, para mí realmente charlar con él me pone ahí en la esperanza de estos nuevos dirigentes sindicales que están situados en el lugar que hay que estar y que tienen lo que hay que tener para llevar adelante estas luchas. Bueno, por eso te elegimos a vos, porque sabíamos que te iba a dar fuerza lo que a otro lo puede deprimir. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Hasta el lunes. Un abrazo, hasta luego. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia.
Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Nuevas voces, información, entrevistas, actualidad. Todo en un solo lugar. Escuchá Radio H. No hagan lo que dicen, decí lo que hacen. 2068-3233. 2068-3233. Hasta la H va a dejar de ser mucho. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Pasamos ahora a otro columnista, damos vuelta a la página. Terrible el testimonio de Canale, Pensar que esto se reproduce de a 10, de a 100, de a 1000, a lo largo y a lo ancho del país. Gente con una historia familiar dentro de una fábrica o con una historia personal hogareña, ya desarrollada, ya fincados en lugares, y de repente llega el telegrama y chau, se terminó la historia. Nos vamos a poner en contacto con Diego Rubinsal. ¿Cómo estás, Diego? ¿Lo tenemos a Diego? Hola. Hola, Diego. Te estábamos diciendo, ¿Cómo te andas? estábamos saludando y no escuchábamos tu saludo. Vos sabés que escucho medio mal. Ah, bueno, les pasa a casi todos hoy. No sé qué es lo que pasa, que la señal no está funcionando muy bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí escucho un poquito mejor. Bueno, contame, Diego, ¿qué es lo que pasa? Hola. Hola, no me escucha bien. Hola. Hola, no me escucha Diego, bien. ¿escuchás? Ahora sí, pero se me corta. Hay veces que se me corta y no alcanzo a escuchar. Ah, bueno, vos hablá. No escuches, No habla. escuches, vos hablá. No, bueno, intentaremos. Fundamentalmente de lo que quería hablar era de cómo es el posicionamiento electoral del Círculo Rojo, qué es lo que está pasando. Ajá. Para hacer un poquito de historia, antes de llegar a la actualidad. Si nosotros vemos qué es lo que fue ocurriendo antes de las elecciones del 2015, vamos a ver de que en principio, finales del 2014, principios del 2015, el Círculo Rojo jugó bastante fuerte para alentando la conformación de una alianza opositora unificada. Uh-huh. O sea, Macri más Mas. Uh-huh. Cuando esa estrategia fracasó, ahí, el Círculo Rojo terminó apostando por Macri porque entendía fundamentalmente que era el candidato más competitivo. A partir de ese momento que se decidió el apoyo a Macri, ya hubo señales muy contundentes de esto. Por ejemplo, hubo comunicados de la Asociación de Empresarios Argentinos que mostraron un apoyo bastante explícito. Y también ocurrió otra señal muy fuerte, apenas había ganado Macri, que es que el eje, digamos, tridente que maneja la Asociación de Empresarios Argentinos, que es Clarín, Techín y Arcor, terminó imponiendo a un hombre de Arcor al frente de la UIA. Uh-huh. Esto fue una señal muy fuerte de apoyo al gobierno. ¿Por qué? Porque normalmente estos sectores no se exponen, o sea, no ponen a sus hombres al frente de este tipo de entidades. Juegan por abajo. El hecho que hayan puesto a un hombre de ellos al frente de la UIA, que era Adrián Kaufman, que es un hombre de Arcor, fue una señal muy fuerte. Y después, hubo sucesivas señales y declaraciones de apoyo, fundamentalmente que se fueron dando a través de los famosos coloquios anuales de IDEA. Esto, digamos, funcionó bastante bien hasta el 2017. A partir de ahí, pasaron cosas. A Paolo Roca no, digamos, no parecen haberlo tratado muy bien, ni parece seguir dentro de un círculo rojo. Lo que está pasando es que, desde mi punto de vista, el bloque de poder que sostenía el macrismo se resquebrajó.
Claro. Al resquebrajarse, bueno, eso inclusive se ven en los documentos, en declaraciones. Yo personalmente pienso que ya Mauricio Macri no es la opción preferida por el círculo rojo local. O sea, yo creo que Macri quedó bastante encerrado en una base de apoyo mucho más chiquita, digamos que básicamente finanzas, capital extranjero no industrial, para decirlo de alguna manera, pero que la mayoría de las grandes empresarios nacionales ya busca por otro lado. Hay una declaración hace algún tiempo atrás de Miguel Ángel Broda que lo dijo con todas las letras. Broda dijo que la clase empresarial está muy entusiasmada con la Baña. Dice, yo lo prefiero a Macri, pero mis clientes no. Hubo una decepción muy grande con este gobierno. Esas fueron las declaraciones de Broda, que creo que pintan lo que está pasando en el universo empresarial, porque aparte hay otras señales que son bastante poderosas. Por ejemplo, cuando la gente de Arcor lo invita a la Baña a dar una clase, una charla ahí en la sede de la Fundación Mediterránea. Esas son algunas señales muy fuertes. Y yo creo que, bueno, hay algún sector del empresariado que cree que si se profundiza la crisis económica, la Baña tiene chances de llegar a un balotaje contra Cristina Kirchner y un poco a eso. ¿Pero qué película están viendo? Porque, digamos, les puede gustar a un grupo de empresarios, pero en la calle no se escucha gente gritando la Baña, la Baña. Mirá, se me cortó todo lo que dijiste, Sandra, no alcancé a escuchar. Te decía que es muy exótico todo esto, porque... No escucho nada, lamentablemente no escucho nada. Pobre, bueno, seguí. Ni siquiera eso me escucha. Bueno, vamos a... No, ¿quieren que siga hablando? Cerrá, andá cerrando. Bueno, voy cerrando, Dale, digamos. eso. O sea, a mí me parece que lo central es ver qué diferencia la Baña del kirchnerismo, digamos, si esas son las dos opciones. Ajá. Ahí, en el libro de Cristina, que lo estoy leyendo, sinceramente, Cristina plantea dos cosas con respecto a la Baña, y yo voy a agregar una tercera. No es que la quiero desmentir a Cristina, pero bueno, voy a agregar una tercera. Sí. Cristina menciona dos puntos en su libro de oposición con la Baña. Uno, cuenta cuando la Baña le preguntaron en medio, digamos, de las elecciones parlamentarias del 2005, que recordemos enfrentaba a Cristina Kirchner y a Chiche Duhalde como candidata a senadora, cuenta que la Baña va a un programa, le preguntan a cuál de las dos apoya, y él dijo, no, yo me dedico a la economía, yo soy presidente, algo que a Kirchner le molestó bastante, que un ministro de su gobierno no se juegue por la candidata oficial. Y después menciona el tema de las tarifas, relacionadas con el tema de que la Baña quería ir aumentando las tarifas y Kirchner no. Bueno, esas yo creo que es cierto que son dos de las diferencias, pero creo que había una diferencia también importante, que era el tema distributivo. Yo lo seguí bastante al tema en ese momento, y había una discusión que fue erosionando la relación entre Kirchner y la Baña, y que era hasta dónde aumentar los salarios. La Baña empezó a plantear allá por el 2005 que a partir de ahora los salarios, que ya se había dado una recuperación salarial, y que a partir de ese momento se tenía que incrementar por productividad. Esa idea de la Baña significaba congelar la distribución del ingreso, o sea, significaba, si vos el único aumento que das es por productividad, implica que la distribución de la torta, tanto por ciento para los trabajadores y empresarios, queda congelado, porque a partir de ahí todos van a aumentar de la misma manera. Y eso es algo que Kirchner se negó. ¿Por qué? Porque Kirchner decía que si bien se estaba saliendo del infierno, todavía había severos problemas, el índice de desempleo seguía siendo alto, la pobreza era alta, y entonces Kirchner postulaba de que el salario tenía que seguir aumentando. Bueno, esa me parece que son las grandes diferencias que se van a poner en juego con respecto a estos dos candidatos, ¿no es cierto? Que creo que es importante para que la gente vaya sabiendo hacia dónde apunta cada uno. Muy bien, nos quedó bastante claro. Ojalá, ¿ahora sí me estás escuchando? No me escucha. Hasta el lunes, Diego.
Hasta el lunes. El lunes estoy en la Feria del Libro, así que no voy a salir. Hoy, 6:30 de la tarde en la Sala Sarmiento. Están invitados. Gracias. Gracias. Bueno, abrazo. Chao. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, gol, bang, rap, Dios, fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Hola, hola. Bueno, estamos de nuevo en comunicación, pero vamos a hacerlo un poco más conversado esto, porque venimos, como nosotros vamos al galope en este programa, ¿no? Nos tendríamos que dejar un poco más de tiempo para tomar un mate, comentar, hacer algún comentario, ¿no? Sí, un poco de tierra. Un poco, claro, muy aéreo, pero lo tenemos en línea Jorge Elbaum. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Vamos a intentar charlar entonces. Exactamente. Yo acá tengo anotadito que el libro que ibas a bajar hoy es Cuadernos de la cárcel, de Gramsci. Sí, en realidad, una aclaración, no fue un título que se lo puso el propio Antonio, sino que fue un título obviamente puesto ex post, luego de su fallecimiento. ¿No tenía ningún título? No, lo interesante y terrible de los famosos Cuadernos de la cárcel es que Gramsci los escribió puesto en cana por Mussolini, a quien había conocido y de quien había sido comilitante en el Partido Socialista a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, curiosamente. Y bueno, lo mandó en cana, había sido juntos parte del Partido Socialista. Después Gramsci funda el Partido Comunista Italiano, y cuando está preso, gracias a un carcelero, le deja sacar unos famosos cuadernitos que escribía en una letra diminuta, se los pasa a su hermana y a su compañera.
Luego del fallecimiento, para los años 50, los cuadernos de la cárcel, que hay distintas ediciones, pero en general está dividido en 5. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido Gramsci? Hoy no falla todo, chicos. Las voces salen dobles. Los columnistas no me escuchan. Las comunicaciones se cortan. Sergio, es tu oportunidad. ¿Qué sabes de Gramsci? Bueno, a mí lo que siempre me asombró de esos cuadernos de la cárcel es que el tipo hacía todas las citas de memoria. Es decir, de lo que se acordaba de cuando había leído en libertad. Tipo Elbaum. Tipo Funes. O sea, a mí no me saldría una. Aparte, teniendo en cuenta que ahora uno va y recurre a internet, busca en Google, todo. Claro. Tipo en la cárcel, haciendo un montón de citas, incluso textuales, o de libros de donde había sacado las cosas, y ahí poniéndolo. Y no es que había una biblioteca en la cárcel. No, estaba todo en su memoria. Todo, no tenía ni cuaderno. O sea, eso de que escribía con la letra chiquitita era porque tampoco tenía muchas hojas. Claro. Pero bueno, últimamente, el otro día yo estuve en el... ¿lo enganchamos de nuevo? ¿Te enganchamos, Jorge? Nos han enganchado nuevamente. Sí. No te desenganches. Bueno, igual acá el profesor estuvo rellenando con un poco de su Gramsci, imagino. El Gramsci que tiene incorporado. Me imagino. Bueno, nos contá, ¿cuánto tiempo estuvo detenido? Mira, yo la verdad que no me acuerdo exactamente, pero debe de estado unos 18 años, una cosa así. Un tiempo largo. Y lo largaron días antes, en realidad, pues estaba destruido en la cárcel con una pulmonía, con Ay, no. Bueno, hoy lamentablemente es un día difícil, se volvió a cortar. De Gramsci no se puede hablar. No, y no da a llamar. Yo estoy. Acá está. Reaparece, eso es lo que bueno que tiene Jorge, que reaparece. Sí. Vos pensás que lo perdiste y reaparece. No. Me dicen que andan con problemas de conexión. Problemas técnicos tenemos hoy, sí, un montón. Sí. Bueno, estuvo básicamente porque Benito Mussolini sabía de la creatividad y la brillantez de un muchacho como Gramsci, que había empezado como filólogo y analista de la cultura popular, y se transformó obviamente en el director de la revista más importante en su momento, que era Avanti, si no me equivoco, si no me recuerdo mal, el PCI, y en realidad pensé en ese libro, ¿sabes por qué? Porque estamos viviendo algo, similar en un aspecto, ¿no? Prisiones políticas. Exactamente, sí. Y las prisiones políticas, como en el caso de Antonio, efectos más allá del momento en los cuales están presos. Y además, en un momento... Qué pena. No se va a poder. Qué pena. Bueno, ustedes sabrán disculpar. Esto no es Radio Mitre. No, y es muy difícil meter un celular en la cárcel. Sí, bueno, seguramente era genial lo que nos iba a comentar Jorge, pero ya van 3 veces que y nos ha pasado a lo largo de todo el programa del día de hoy. Las dificultades técnicas, a veces uno las puede remar, con un poquito de comentarios acá en el piso, pero ya van 3 veces que probamos. Lo que decía Jorge, ¿por qué pensó en los cuadernos de la cárcel? Yo me imagino, estuvimos compartiendo el sábado en el plenario militante del Foro por la Libertad de los Presos Políticos. A mí me tocó moderar la mesa de los familiares. Estuvimos ahí primero escuchando a una mesa de abogados de presos políticos muy grosos. Estaba Rusconi, Barcesat, Veraldi, gente con diferentes incluso opiniones, no solo ellos. Después hubo otra mesa sindical, intersindical, y después vinieron los familiares. Y bueno, esa es gente, yo decía en la presentación, uno cuando milita no es que la palabra, precisamente al revés de lo que decía en el editorial, de la palabra
exterior del PRO, que es una palabra que no penetra en sus cuerpos. Nosotros concebimos la militancia como una palabra encarnada, es decir, aquello en lo que creemos es parte física nuestra, la llevamos en el cuerpo. Y bueno, los familiares son aquellos que, más aún que los militantes, mucho más aún, son los que todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches tienen el peso de la ausencia del ser querido que está encarcelado, y que está encarcelado por motivos políticos, que es un encarcelamiento muy específico, como lo fue Gramsci. A raíz de ese tema, supongo que se le ocurrió, y además porque Gramsci fue mencionado un par de veces por diferentes personas, esa frase tan conocida de odio a los indiferentes, ¿no? Hay varias frases de varios pensadores que tienen que ver con esto, ¿no? De que no hace falta demasiada gente para hacer el mal, hacen falta unos pocos perversos y muchos indiferentes. Sí, vos es que aparte no existe nunca en ningún régimen, incluso en las dictaduras, que alguien diga, lo meto preso porque piensa distinto que nosotros. Claro. O sea, siempre hay un argumento. El argumento de la dictadura era que era gente peligrosa, que eran terroristas, incluso presentaban pruebas al respecto. Por eso estaban buscando armas hoy en camioneros, para acusarlos de eso. Exactamente. No van a decir porque nos hicieron un paro. Exacto. Y acá en este caso hemos escuchado lo que pasa con el grupo de La Nación, el diario La Nación, que debe muchísimo dinero. Bueno, por una razón similar está preso Cristóbal López. Por eso decimos que son presos políticos. Y Ferreira. El dueño de Radio del Plata. Y al respecto, entonces, cuando uno, inmediatamente la gente que quiere ser indiferente, dice, bueno, es porque son delincuentes, etcétera, el señalamiento de lo político es justamente porque la justicia no está funcionando de manera pareja. Claro. Bueno, también la indiferencia tiene que ver con la naturalización, ¿no? Con que es más cómodo, siempre es más cómodo creer que es verdad lo que dice la televisión. Siempre es más cómodo. Por eso los medios electrónicos en su época, porque ya terminó esa época, han tenido un influjo tan enorme sobre las masas. Por eso también el concepto de pueblo fue reemplazado a lo largo del siglo XX por el concepto de masa y audiencia, ¿no? Porque es la gente. La revista Gente, incluso, que hizo operaciones de inteligencia, la editorial Atlántida, durante la dictadura. Es ese tipo de sujeto que no siente ningún vínculo ni de hermandad, ni de fraternidad, ni de solidaridad con el semejante. Y cuando uno ve, por ejemplo, el otro día, el sábado, estuvo la esposa de Amado Boudou entre los familiares que disertaron, que contaron sus experiencias. Y bueno, y lo cuento porque es un poquito alentador también, ¿no? Ella es mexicana, Mónica García de la Fuente, y decía que este país a ella le parece increíble porque, a pesar de lo que está viviendo, de haber tenido que parir, de pasar el embarazo sola, de tener que ir con esa panza de mellizos a visitarlo a su compañero a la cárcel, de haber tenido que tan poquito tiempo para que el padre esté con sus hijos, porque fue encarcelado muy enseguida después. A pesar de eso, México, que ahora, un país en el que ahora sopla otro aire, para que sople otro aire en México pasó por desgracias que a nosotros nos parecerían inconcebibles. Buscando a los 43 de Ayotzinapa, encontraron centenares de fosas comunes de gente que nadie reclamaba. México naturalizó, un narcoestado naturaliza la violencia. Y a eso es a lo que le tenemos que tener miedo nosotros con este tipo de gente, a los que dicen que combaten el terrorismo de la mano de Estados Unidos. Lo que les tenemos que tener temor es
a que convierta nuestro país en un narcoestado, porque esa es la lucha contra el narcotráfico a la que se refieren. Y Mónica decía el sábado que ella entendió lo que significa la palabra compañero en la Argentina, en estos años de penurias, en estos años de estas injusticias, porque siempre que estuvo sola o necesitó algo para sus hijos, siempre había un compañero o una compañera ahí al lado llevándole lo que necesitaba. Y no vive una situación sencilla, porque Amado no se enriqueció ilegalmente, y porque es un preso político. Todo lo que han dicho de él sobre su enriquecimiento, como el de Debido, como el de, bueno, como todos los estigmatizados y detenidos, como Milagro, por este régimen. Estuvo el testimonio de Nélida Rojas, por ejemplo, la principal dirigente de la Tupac de Mendoza. 195 causas le armaron. 195 causas por hacer casas para pobres. Entonces, eso convive con nosotros. Cada noche que nosotros nos vamos a dormir, esas personas, 30, 40 personas, 45 personas, están detenidas ilegalmente por causas que armaron, como estamos viendo en la causa Ramos Padilla, como algunas de ellas fueron armadas en hoteles. Algunas de esas prisiones las estamos entendiendo ahora. Estamos entendiendo, porque además uno escucha, por ejemplo, a la abogada que coacheó a Fariña para que la involucre a Cristina con Lázaro Báez o con alguna otra causa de obra pública. Y es increíble cómo los medios te hacen ver con ojos permisivos a cualquiera que aparezca en la televisión y que lo traten bien, y cómo pasa exactamente lo contrario. Esa abogada que coacheó a Fariña sabía, aunque ahora su testimonio sea valioso porque confirma que la causa estuvo armada, que todo lo que dijo Fariña es mentira, que como testigo protegido y mentiroso va a tener que quedarse en la cárcel muchos años, pero esa abogada que nosotros la vemos con ojos de, mirá lo que confiesa, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente que estaba coacheando a un tipo que iba a decir mentiras para encarcelar a un inocente. Esta es la porquería, el lodo en el que estamos viviendo. Claro, ¿y dónde están los Gargarela, no? Los que siempre le hacen como una especie de coro a los medios, porque llamamos al especialista y te hace un análisis pormenorizado. Sí, con el máster en alemán, el posgrado en Alemania y todo eso, pero cuando resulta que hay algún peronista en el medio, los Gargarela se callan. Hacen gárgaras. La verdad, Gargarela fue una de las decepciones más grandes de los últimos tiempos para mí, pero hay otros que han aparecido, hay discursos muy fuertes desde el lado de la justicia ahora. Lamentamos que no hayan estado antes. Ahora se va a armar una banda grosa de la justicia porque si no van a quedar pegados todos. O que huelen. Huelen que el viento da vuelta. Pero estos no, estos son los defensores de los presos políticos. Y se pasó un video, un audio de Julio Debido, muy, muy potente, con un discurso muy fuerte. Y era impresionante ver a su abogado defensor llorando a mares, a Rusconi, mientras se escuchaba la voz de Julio Debido. Porque esos abogados saben perfectamente lo que están viviendo esa gente. La injusticia, el nivel de injusticia. Y yo me acordaba de Rusconi cuando dijo, acuérdense, les decía a sus colegas, acuérdense qué fue lo que los llevó a entrar a la facultad de Derecho, pero termínenla con esto, porque es un desquicio. Así que todo esto que sucede cada noche, que está presente en los familiares, indudablemente presente como una tristeza, como una mochila muy pesada, que es pensar cómo estarán, si tienen frío, si los habrán tratado bien, qué les habrán dado de comer, etcétera. Para nosotros es un pensamiento que nos viene de a ratos y después se nos va. Pero
necesitamos un país menos indiferente, porque esto es flagrante. Esto no es, ya superamos largamente el tema de lo K y lo anti-K. Lo que se presentó como anti-K nos ha demostrado a lo largo de estos 3 años y medio que es lo más podrido que existe, que es lo menos republicano que existe, que es lo menos democrático que existe, que es lo menos transparente que existe, que es lo más soez que hemos conocido desde la dictadura en adelante. Y son peores que los milicos, son peores, porque han engañado a mucha gente, y esa gente también tiene responsabilidad. La gente que fue engañada tuvo tiempo de sobra para darse cuenta que fue engañada. Y cuando a uno lo engañan, uno se enoja. Faltan muchos más enojados jugando en esta cancha argentina de los que se ven. Meterse un poquito el narcisismo en el bolsillo y darse cuenta que mucha gente participó de una gran estafa solamente, y esta fue la verdadera razón de la derrota, solamente porque había gente de abajo, de muy abajo, que por primera vez en medio siglo estaba sacando la cabeza del barro. Por eso ganó Macri. Hasta el lunes. Y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada, entonces